Dios les bendiga en este día, el día del Señor. Después de haber participado por Zoom de la escuela bíblica y haber participado también de la alabanza y la adoración a nuestro Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy he escogido un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Y mientras buscas allí en tu Biblia, Isaías 43, quería compartirte que es una gran realidad que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos cometido errores y definitivamente hemos experimentado maltratos o hemos maltratado nosotros a alguien. Y estas experiencias en ocasiones pueden influenciar nuestra relación hasta con Dios, ya que en casi toda ocasión nuestros errores y los maltratos, ya sea lo que hemos recibido o los que nosotros hemos infringido, traen consecuencias, causan dolor o remordimiento, dudas, temores, apatía y resentimientos. En otras palabras, no nos comportamos de la manera que Dios desea y espera que nos comportemos. Qué bueno sería si pudiéramos viajar al pasado y corregir todas esas cosas que hemos hecho mal, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el problema, porque muchos tratan de viajar al pasado y permanecen en el pasado. Aún muchos dentro del cuerpo de Cristo se concentran más en el pasado que en el presente y en el futuro. Y lo que sucede una vez que hacemos esto, en esencia, es que nos hacemos esclavos de nuestro pasado. Y nunca lograremos experimentar una vida fructuosa y bendecida. ¿Cuántos de nosotros deseamos una vida fructuosa y bendecida? Creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos deseamos tener un nuevo comienzo? Una oportunidad de olvidar las cosas pasadas y comenzar de nuevo. Y precisamente el pasaje que hoy hemos escogido nos dice esto. Isaías 43, versículos 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, dice el Señor. Isaías vivió cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. El reino del norte había pecado grandemente contra Dios y el reino del sur iba en la misma dirección. El reino del norte fue cautivo de Asiria y allí por el año 720, 722, y no regresó del cautiverio. El reino del sur tenía la oportunidad de aprender de lo que les había acontecido al reino del norte y no volver a cometer esos mismos errores. Pero cuando estudiamos lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios en ese entonces, no es difícil encontrar que ellos se habían rebelado nuevamente contra Dios. Y esto queda bien reflejado en la advertencia que el mismo profeta Isaías hace al pueblo de Dios, al reino de Judá específicamente, referente al juicio pendiente de Dios. Leemos en Isaías capítulo 1, versículos 2 a 4. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende.
¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han vuelto atrás. Y precisamente debido a que el pueblo no abandonaba el pecado, Isaías les dijo que ellos serían derrotados y esclavizados y llevados cautivos a Babilonia. Y esto queda bien reflejado en el capítulo 39 del mismo libro de Isaías, versículos 6 y 7, donde leemos: sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La advertencia era clara. El justo juicio de Dios caería sobre el reino del sur como cayó sobre el reino del norte si no se arrepentían y no volvían a Dios. El pueblo de Judá tendría que atravesar 70 años de exilio. Pero en los versículos que estamos explorando, con los que comenzamos esta reunión, encontramos a través de Isaías que Dios les estaba ofreciendo palabras de consolación, oportunidades de volver atrás, de volver a comenzar. Dios les estaba llamando a un nuevo comienzo. Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Pero ¿qué significa este pasaje para nosotros hoy en día? ¿Acaso también nosotros seremos llevados cautivos a Babilonia? Por supuesto que no. Pero la respuesta a esta pregunta es que ya existen muchos que están cautivos. Existen muchas personas, incluso muchos cristianos y cristianas, que debido a la rebeldía, a la idolatría, a la falta de fuerza de voluntad, a la apatía y al desánimo, están cautivos y son esclavos de este mundo de maldad. Por eso es que si te encontrás en esta situación, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida en el día de hoy. Escucha bien este mensaje. Dios te llama a que tengas un nuevo comienzo. Y aquí en estos versículos encontramos la fórmula que nos permitirá tener un nuevo comienzo. La palabra de Dios que hemos leído nos dice en Isaías 43, 18, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Hay un viejo dicho, un viejo refrán que dice todo tiempo pasado fue mejor. ¿Será cierto esto? Aquí el Señor nos dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Ahora debemos reflexionar y preguntarnos, ¿por qué esto es tan importante? Y es de suma importancia porque en numerosas ocasiones nuestro enemigo, el diablo, utilizará todo medio posible para tratar de separarnos de la presencia de Dios. Y entre los muchos que existen encontramos que nuestro pasado, nuestras faltas y nuestros errores le proveen una buena entrada a nuestra vida para acusarnos y para tratar de mantenernos esclavos de nuestra propia conciencia, de nuestro propio pasado. En otras palabras, mis queridos hermanos, nuestro enemigo utilizará estas cosas para que no logremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y vos preguntarás, ¿cuál es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos? Y el Señor te responde a esta pregunta claramente en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Seguramente lo sabes. Dice el Señor, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la oferta que nos hace el Señor. Tener una vida en abundancia.
Y la palabra abundancia usada aquí es derivada de una palabra griega que significa una vida superior, una vida extraordinaria, fuera de lo común. Nuestro adversario utilizará nuestro pasado para que nunca alcancemos a ver lo mucho que Dios ha hecho, lo mucho que Dios está haciendo y lo mucho que Dios hará por cada uno de nosotros. Claro está que nunca podremos olvidarnos del lugar donde Cristo nos sacó. Ojalá no pudiéramos recordar aquellas cosas que nos afectaron tantos. Pero sí tenemos que recordar que Cristo nos sacó de ese pasado, nos limpió y nos purificó. Es más, esto es algo que siempre debemos testificar. De dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos está llevando. No podemos olvidar o ignorar lo que se cita acerca de Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 42 y 43, donde leemos: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonios todos los profetas que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de pecados. Y esto es precisamente lo que tenemos que testificar para que la gloria de Dios, para que el poder y la misericordia de Dios sea conocida por aquellos que todavía no han abierto su corazón a Él. Tenemos que testificar para glorificar a Dios. No podemos permitir que nuestro pasado influencie la manera que ahora pensamos o que afecte la manera que ahora nos sentimos. Esa vida que una vez vivimos, esa vida pecaminosa, esa vida que era como una gran autopista que nos conducía directamente al infierno, no debe influenciar nuestro presente y definitivamente no debe tener lugar alguno en nuestro futuro. En otras palabras, es como encontramos en la segunda carta a los Corintios 5:17, donde Pablo afirma: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Siempre recordemos que Cristo vino a este mundo de maldad para entregarnos vida, para entregarnos libertad. Y es por eso que debemos tener gran cuidado en la manera en cómo pensamos y en qué pensamos. Fíjense bien lo que nos dice el Proverbio 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que si nuestros pensamientos son de desánimo, si nuestros pensamientos son apáticos, son deprimentes, eso mismo es lo que será reflejado en nuestra manera de ser y en nuestro comportamiento. Si le permitimos al diablo que nos acuse, si le permitimos al diablo que nos mantenga concentrados en los errores del pasado, entonces nunca llegaremos al lugar donde Dios quiere llevarnos. Y esto es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en ese entonces. Este pueblo que Dios había liberado después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Este pueblo que Dios condujo a la tierra prometida y que le entregó victoria tras victoria, ahora se había rebelado nuevamente contra él. Ellos habían visto su poder, su majestad y gloria. Vieron señales y prodigios, pero no obstante todo esto, le faltaban. Y permanecieron y permitieron ser conducidos por el enemigo fuera de la voluntad de Dios. Y nuevamente a la esclavitud del pecado.